Cuentan las leyendas la historia de una civilización que vivía en el Titicaca. Los dioses habían prohibido subir a sus habitantes a las montañas, pero les desobedecieron, y estos los castigaron inundando su ciudad con las aguas que hoy día forman el lago Titicaca. Entre Bolivia y Perú, a una altura de 3.800 metros, se encuentra el lago Titicaca, con 190 metros de largo y más de 80 metros de ancho, con una profundidad de hasta 281 metros en algunos puntos. Más de 25 ríos vacían sus aguas en el Titicaca, provenientes de las cumbres nevadas de los Andes. Existen varias islas, pero las más importantes son las del Sol y la de la Luna. Actualmente sus riberas las pueblan los aymaras, quechuas y los urus. Hay un grupo de islas artificiales hechas por los urus. Estos dependen del lago y de la totora, que es una planta que crece dentro del lago y con ella construyen sus viviendas y sus embarcaciones, llamadas caballitos de totora. Los aymaras cuentan que antes de la llegada de los incas existió la cultura tiahuanaco, cuyos restos se encuentran al sur del lago Titicaca. Según sus relatos, había un templo llamado Huanacu, que ahora se encuentra en el fondo del lago. Esto hubiera sido una de las muchas leyendas de estos pueblos, pero el descubrimiento de ruinas en el fondo del lago por unos arqueólogos italianos pertenecientes a Akakor Geographical Exploring nos hace pensar que puedan ser reales las historias de los aymaras. Los arqueólogos descubrieron a 30 metros de profundidad las ruinas de lo que parece un inmenso templo de más de 200 metros de largo por 40 metros de ancho, caminos pavimentados y un gran muro de contención de más de 700 metros, terrazas para cultivos y objetos de cerámica. También 7 edificaciones de 5 metros de ancho por 10 de largo. Pudieron subir a la superficie figuritas de oro y una cabeza esculpida en piedra, que se asemeja a las que se encuentran en Tiahuanaco. Todo lo que rodea el lago Titicaca está lleno de misterios y de leyendas. A 20 kilómetros se encuentra Tiahuanaco, ciudad considerada de origen extraterrestre, y según cuentan las leyendas, la construyeron unos gigantes en tan solo una noche. Los nativos dicen que hay una ciudad sumergida, porque sus antepasados hablaban de las estrellas que se sumergían en el lago, y cuando estas estrellas bajaban al lago había cambios de temperatura. Actualmente se siguen viendo luces que surgen del fondo del lago y avistamientos de objetos voladores extraños, por eso los estudiosos afirman que allí hay una base extraterrestre o quizás Anunnaki. También se habla de los túneles secretos. El investigador Antonio Portugal Albizuri cuenta que llegaron hasta la chicana, que significa túnel o laberinto, y haciendo palanca levantaron una tapa que medía 2,50 por 2 metros entre 4 personas. Solo podía entrar un hombre, y salía un olor nauseabundo, y aunque ninguno de los que estaban allí quería entrar por miedo, uno de ellos se introdujo en el interior, pero salió muy asustado diciendo que había visto 2 almas. Entonces Antonio Portugal decidió entrar, empezó a bajar los escalones y vio dibujos en sus paredes con unas figuras parecidas a las de Tiahuanaco. Salió de allí pensando en volver y llevar un buen equipo, pero en su casa se presentaron por la noche 2 seres que le dijeron que él no estaba preparado y la humanidad tampoco para conocer dónde estaba la chicana. Según él, vestían con túnicas y sus ojos eran verduzcos de donde salía una luz parecida al láser, que se metió por sus ojos y le paralizó. A partir de ahí dejó de investigar. Antonio Portugal comentó que el arqueólogo José Huidobro le hizo saber que debajo del lago hay 2 gigantes de 3 metros y un cíclope, también un enorme ordenador que podía devolverles a la vida.
En la Isla del Sol, una de las más importantes, está llena de restos antiguos. Entre ellos se puede ver una serpiente de piedra. En esta isla fueron descubiertos unos túneles que fueron inmediatamente tapados. Cerca del lago Titicaca se encuentra Ayumarca, que significa ciudad de los espíritus, donde hay una puerta de piedra. Una profecía cuenta que la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. Dicen que hay gente que al poner las manos en la puerta ha tenido visiones de estrellas y oído música extraña. La puerta de los dioses o de Aramu Muru mide 7 metros de alto por 7 de ancho, con un hueco en el centro de 2 metros de altura. Otra leyenda relata la historia de un sacerdote inca llamado Aramu Muru del Templo de los Siete Rayos, guardián del conocimiento de un continente perdido, que huyó por la puerta con un disco de oro, conocido como la llave de los 7 rayos. En la puerta había un cristal de color verde brillante que poseía cualidades mágicas. Se conocía como la Esmeralda de Poder. Dicen que se encuentra en el lago Titicaca. Hay unas hendiduras a los lados de la puerta donde había unas columnas de cristal. Los chamanes van a ese lugar a hacer rituales. Esta puerta es muy parecida a otra que hay en Turquía. A 20 kilómetros del extremo sur de la parte boliviana del lago Titicaca y a unos 3.840 metros de altitud se encuentra Tiahuanaco, que ocupa unas 420 hectáreas. El monumento más conocido de Tiahuanaco es la Puerta del Sol, un enorme bloque de piedra. Los indios cuentan que la ciudad fue edificada por gigantes en una sola noche, antes del diluvio, y que fue destruida por un enorme terremoto o por los rayos del sol. Puma Punku, que significa la puerta del puma, es parte de las ruinas de Tiahuanaco, que es conocida por sus enormes piedras y por la extraordinaria precisión de su corte y colocación. La cultura tiahuanaco es anterior a la inca. Lo extraordinario de Puma Punku con respecto al resto de ruinas de Tiahuanaco es un conjunto de bloques pétreos con forma de H que encajan con gran precisión. Mucho se ha hablado del peso de las piedras de Puma Punku. Hay autores que dicen que la más grande pesa unas 440 toneladas. Otros incluso hablan de 1000 toneladas. También podemos encontrar el templo sumergido de Kalasasaya. Hay monolitos dentro del gran muro de Kalasasaya, enormes bloques de piedra trabajadas con instrumentos de precisión. Parecen hechas con láser y la mampostería es de una precisión increíble. ¿Qué clase de herramienta podía hacer unos agujeros tan perfectos capaz de atravesar los bloques de granito? Hay una estatua de piedra que representa a un hombre con una gran barba y bigote. Eso significa que no era de esta zona. Pero quizás lo más extraño se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de La Paz, en Bolivia. Se trata de la Fuente Magna, el descubrimiento más importante de Tiahuanaco. Es un vaso de cerámica con escritura sumeria. Esto significa que hubo una conexión entre los sumerios y Tiahuanaco. Fue descubierto junto al lago Titicaca por un labrador en los años 50. Hay quien afirma que este vaso es la prueba de que los Anunnaki intervinieron en la construcción de todos estos monumentos. Dicen que el dios Viracocha emergió del lago Titicaca para crear el sol, las estrellas y al hombre. Cuando los españoles llegaron allí, preguntaron a los incas quiénes habían hecho esas construcciones y respondieron que ellos no habían sido, las habían hecho los dioses y que las construyeron en una sola noche. Se cuenta que las piedras se transportaban por el aire con el sonido de una trompeta.
El lago Titicaca y sus alrededores guardan los más intrigantes misterios de todos los tiempos. Se dice incluso que el lago es uno de los lugares donde más avistamientos de sirenas se ha producido y se las culpa de las desapariciones de personas. Actualmente los misterios continúan. Se siguen viendo luces en el fondo del lago, objetos extraños que entran y salen, y los túneles siguen guardando aquellos secretos que no quieren que descubramos.